gustaría desde APAE y desde la UP agradecer muy especialmente a nuestros disertantes invitados. Para nosotros es un honor que estén acá, haber reunido a grandes productores ejecutivos y productores y otras cosas que después hablaremos, pero digo, de audiovisual y de las escénicas, es muy, muy importante para nosotros. En este panel, en esta mesa que es coorganizada con la Universidad de Palermo, a quienes también agradecemos fundamentalmente esta posibilidad, en conjunto con APAE, que como bien dijeron es una entidad que tengo el honor de presidir y a la que presentaré brevemente, ¿sí? Porque no estuvo presentada ahí, la presento yo. APAE es la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, que se constituye oficialmente en 2016 y adquiere su personería jurídica en 2019, siendo la primera entidad de su tipo en Iberoamérica. Su página web, para el que quiere más información, después no la que voy a brindar acá, www.apeae.com, ¿sí? No es EAPP ni nada de eso. Surge a partir del impulso de un grupo de 10 profesionales de la producción ejecutiva de teatro, danza y artes performáticas, muchos de nosotros también docentes de universidades nacionales e internacionales, que nos veníamos reuniendo periódicamente desde hace algo más de 5 años, motivados por el diálogo, el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos, metodologías de trabajo y sobre todo por reflexionar sobre los retos y desafíos que implica nuestra profesión. Fue en esa serie de enriquecedores encuentros que unánimemente coincidimos sobre la necesidad de crear una asociación profesional, no entidad gremial ni de gestión de derechos de autor, sino asociación profesional, que pudiesen nuclearnos a los productores y productoras ejecutivos y ejecutivas de los distintos circuitos teatrales escénicos de todo el país. Por suerte, el trabajo y la persistencia dieron sus frutos y hoy no solo podemos decir con orgullo que APAE es una realidad concreta, sino que está generando un creciente y estimulante interés asociativo en el país y en el extranjero, ya que desde diciembre de 2019, que iniciamos la recepción de postulaciones para socios, ya se han inscrito más de 35 nuevos asociados, algunos de los cuales están acá, por allá, bueno, hay algunos, y del extranjero, como digo, de España, de Chile, etcétera, y de Uruguay, estamos por ahí. Así que bueno, esto básicamente. La misión principal de APAE es la de promover y fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional de la figura del productor ejecutivo de las artes escénicas en todo el territorio de la República Argentina y muy especialmente en el ámbito de las artes e industrias culturales, creativas y el entretenimiento. Y para cumplir con tal propósito nos planteamos entre otros una serie de objetivos, no voy a nombrar todos, pero simplemente el que está vinculado a esta mesa, que es, entre otras cosas, de participar de congresos, ferias, convenciones, festivales vinculados a las artes escénicas, fomentando espacios para el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y reflexión sobre nuestra profesión, como es el caso de nuestro panel que titulamos justamente ¿De qué hablamos cuando hablamos de producción ejecutiva en el medio escénico y en el audiovisual? Y para empezar con nuestros queridos invitados, me gustaría que nos cuenten brevemente, o que a todos aquí, que nos cuenten brevemente cómo se iniciaron en esto de la producción, y si era algo que lo tenían claro desde el principio, o fue algo que fue derivando de los estudios, o un camino laboral que se bifurcó. El que quiera comenzar, con gusto. Bueno, Juanpa. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, yo arranqué trabajando en cine cuando tenía 20 años, como meritorio de producción, que es el puesto más bajo dentro de la cadena de trabajo en producción de cine. Hice 3 películas. La primera película fue La nube de Pino Solanas, y después trabajé con Estañar o con grandes directores. Después fui ayudante de producción, asistente de producción, jefe de locaciones, que es la persona que busca los decorados, las locaciones para donde se va a filmar la película. Después fui jefe de producción mucho tiempo en películas de Lucrecia Martel. Como jefe de locaciones trabajé con Damián Cifrón, Ariel Rotter y demás. Después hice varias direcciones de producción y en el año 2019 me empecé a asociar en películas y me di cuenta que para asociarme en películas tenía que tener una productora. Y ahí fundé mi productora que se llama Tarea Fina, y desde ese momento, Tarea Fina este año cumple 10 años
Hicimos en total 20 películas en estos 10 años. En este momento tenemos 3 películas en cartel. Una es Los Sonámbulos, la otra es Las Buenas Intenciones y la otra es La Muerte No Existe y el Amor Tampoco, de Fernando Salem. Las 3 están en el Malva. Vayan a verlas hasta este fin de semana. Después vamos a ver si seguimos en marzo. Y bueno, y así arranqué. Arranqué trabajando como técnico de cine. Me siento todavía un técnico de cine porque yo entiendo la producción de cine como... la producción ejecutiva no es el que sale a buscar la plata, sino es el que se pone la película al hombro y que piensa en todo lo que es lo estético, en el casting, en las locaciones, en el plan de filmación, además de llevar el proyecto adelante económicamente. Ahora profundizamos sí. con el detalle. 2009 y Tarea Fina, ¿no? 2019, ¿no? 2009 se inició Tarea Fina, sí, por eso. Sí. Bien. Ok, 10 años, 2019. Buenísimo, gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo en realidad primero estudié, no sabía ni qué era la producción, a mí me gustaba el cine, me gustaba ir al cine y me metí a estudiar cine sin saber ni cómo se hacía. Y mis primeras experiencias fueron en dirección, porque en ese momento ni existía la carrera de producción, entonces empecé en dirección. Y de casualidad caí en producción y me di cuenta que era mucho más interesante. Primero no tenías que tener contacto con los actores, que me parecía genial. Y después me di cuenta que la gente de producción tiene una visión del proyecto entera. O sea, ve cómo eso es un papel que de repente se convierte en ideas, que después se materializa, que después se filma y que después se ve en la pantalla. Me pareció mucho más interesante todo ese proceso. Es un trabajo muy duro, digamos, es un trabajo que trae pocos aplausos en general, se lleva poco, la gente ve el vestuario, qué bueno el vestuario y el arte, nadie dice qué buena la producción, salvo cuando hay disparos y efectos especiales. Entonces uno realmente tiene que gustarle mucho la producción para hacerlo. Entonces caí y empecé a hacer producción, igual que Juanpa, desde abajo, fui haciendo toda la escalera hasta la producción ejecutiva. Es un trabajo que te tiene que gustar mucho para hacerlo, porque es un trabajo muy duro. Yo, dentro de toda esta escalera, hago solo una parte. Juanpa hace un trabajo mucho más grande que el mío, yo generalmente hago más campo, pero caí de casualidad y agradezco haber caído en la producción. Buen día, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo empecé a ver teatro a los 15 años, yo soy de Santa Fe, de Rufino, 18.000 habitantes, no hay teatro, no hay ningún teatro en Rufino, solamente el Teatro Marconi, donde van las obras de gira. Y digo esto porque fue el primer acercamiento que tuve a las artes escénicas con la abuela Marta. A la abuela Marta le encantaba la revista y a mí con 15 años me llevaba al Maipo a ver a Pinti, me llevaba a ver a Jorge Corona, me llevaba a ver esas cosas. Y cuando me vine a vivir a Buenos Aires dije, bueno, qué interesante. Me puse a estudiar Ciencia Política en UBA, carrera que no terminé. Y después pasé a UADE a estudiar Gobierno. Y cuando estaba comenzando la carrera, se abre la licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento. Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a probar con esto. Y en ese contexto conocí el libro de Gustavo, lo conocí a Gustavo, que me dio la clase de producción teatral. Y entonces decidí que yo quería ser productor de teatro. Obviamente, como todos los que producimos, de alguna manera hemos tenido un acercamiento a las artes escénicas. Hice cursos de actuación, de canto, de baile. Mi clásico es muy bueno, hago muy bien el relevé, quiero decirlo para que se sepa. Soy muy bueno, fui becado por Pepe Cibrián, me puso unas calzas turquesas, no saben lo que eran esas calzas. Te apretaba, acá arriba sentía la calza. Pero bueno, de alguna manera lo que me pasaba con la interpretación es que me aburría mucho, me parecía muy repetitiva. Cuando descubrí la producción teatral, hice mi primera producción en el 2010, producción de teatro independiente, debuté en La Tertulia con una obra de Guillermo Forchino, y al día de hoy voy produciendo un espectáculo 39, con lo cual tan mal no me ha ido, nunca gané plata con el teatro, es la verdad, pero la pasé muy bien. Y hoy por hoy me dedico, me resulta como interesante el perfil que fui construyendo, porque para los académicos soy un bicho de mercado y para los del mercado soy un bicho de biblioteca, con lo cual de alguna manera siempre me ven como un sapo de otro pozo. Y en ese contexto, al día de hoy, siempre hice producción teatral independiente. Bueno, hola a todos. Yo en mi caso empecé estudiando dirección y producción de radio y televisión.
Pensaba que era lo que me encantaba y terminando la carrera tuve una oportunidad de probar teatro. Pensé que me iba a un embole, todas las noches lo mismo, no le encontraba la gracia y me enamoró. Y ahí quedé en el teatro para siempre y bueno, es algo que disfruto mucho, es eso. Uno nunca tiene los aplausos, los cachetazos, siempre recibimos los cachetazos, pero bueno, a la larga uno se termina acostumbrando y tiene una parte muy linda también. Muy bien. Bueno, vamos viendo como un cierto hilo interesante que incluso marca unas ciertas similitudes con los productores ejecutivos o productores o empresarios, etcétera, etcétera, del mundo de las artes escénicas que ha habido en otros congresos y que yo tuve el placer de coordinar, que es que nos hemos hecho medianamente en el oficio diario. Digo, salvo en el caso de Miki, que estudió la carrera de dirección, ¿no? Específicamente, y después derivó pero en general no viene de la formación, sino viene del campo, de la experiencia que fue adquiriendo y después uno pudo ir perfeccionándose o formándose en el medio, incluso en la carrera de gestión de medios y comunicaciones, ¿no? Entretenimientos, es mucho más amplia, no es de artes escénicas, sino que es mucho más amplia y una de las, ¿no?, de las ramas es artes escénicas. Interesante también algunas cosas que decían que Miki y Amelia con respecto a que es una profesión, la producción en general, más allá del rol que hagamos, más o menos, es una profesión no muy agradecida, que uno tiene que tener generalmente el ego muy relajado, no somos los que, como dijo Miki, vamos a recibir los aplausos, muchas veces por ahí recibimos cachetazos, hay que saber también esquivarlos, pero digamos, es importante para aquel que quiera dedicarse a esto entender que es una profesión en ese sentido, y esto quiero también aclararlo para nosotros, para PIAE, es fundamental entender que la producción ejecutiva, la producción en general, es una profesión, no es un oficio, ¿sí? El oficio es algo que normalmente se transmite de generación en generación, no tiene escuela, no tiene formación, y los oficios teatrales, por ejemplo, no voy a hablar del cine, del audiovisual, porque no es mi métier, pero digo, los oficios teatrales están más vinculados a lo que es la realización, la construcción, la utilería, la escenografía, la maquinaria, etcétera, etcétera. En el caso de la producción y en el caso de los diseños creativos, como en este caso también la Asociación de Diseñadores, ADEA, Asociación de Diseñadores, asociación hermana, prima, pongamos por decirlo de alguna manera, también son profesionales de esto, ¿sí? Esto es lo que queremos también trabajar a futuro en este sentido. Muy bien. Vamos encontrando algunos puntos en común. Vamos a la segunda pregunta y ya enfocándonos primeramente en la función ejecutiva de la producción, después veremos algún otro rol, como nombró ahí Juanpa o Miki. ¿Podrían explicarnos en términos accesibles qué hacen como productoras o productores ejecutivos, cada uno en su medio? Brevemente, pero y en términos accesibles si se puede, si se pudiese, ¿va? Bueno, como productor ejecutivo, la realidad que yo en mi productora hago el rol del productor ejecutivo y del productor, si se quiere, en películas más grandes o más, sí, de mayor presupuesto. Están los productores y está el productor ejecutivo. En mi caso, yo soy el productor ejecutivo y el productor. Como productor ejecutivo, lo que uno hace es le llega un guión. Primero elegís la película que querés hacer. Una vez que tenés la película que querés hacer, la presupuestás, ves cuánto sale y decís, bueno, ¿cómo voy a hacer para financiar esta película? Y salís a buscar la plata a través de las ayudas del Estado, del Inca y demás, fondos internacionales, y hacer coproducciones internacionales también, si la película da para hacer esas coproducciones. Una vez que más o menos... ¿Eso es como productor? Ejecutivo. Ok. Como productor ejecutivo, sí. Barra productores, medio. Sí, por eso. Una vez que más o menos tenés la financiación de la película o parte de la película, haces un diseño de producción para que esa película se pueda llevar adelante, y una vez que eso está, empezás a contratar al equipo técnico para poder salir a filmar y hacer la película. Después de que la película está filmada, bueno, se edita, se hace toda la postproducción. Estoy haciendo como un resumen. Se hace toda la postproducción.
tenés que tener un distribuidor que sea el que va a estrenar la película en tu país. Se estrena la película en los cines y la película termina una vez que 2 años después que se estrenó en el cine, porque después están los festivales, hay como... Y la película nunca es como... No termina nunca de terminar, sería, porque siempre aparece un festival o algo, o alguna evento internacional o algo que pueda llegar a ayudar a lo que fue la película, ¿no? Perdón, hago un pequeño paréntesis porque había notado y no lo dije. Vos habías nombrado, cuando empezaste, etcétera, pertenecías al mundo de los técnicos de cine. Sí. Dentro de la producción, lo hablabas. Claro, porque la realidad es que todo lo que uno contrata a través del sindicato de cine son técnicos de cine. Entonces, cuando yo, hasta jefe de producción, sos técnico de cine, y yo como técnico de cine hice 28 películas en total, desde meritorios, ayudante de producción, asistente, jefe de locaciones. Entonces, cuando yo pienso en las películas, además de como productor ejecutivo, como un jefe de producción, como un jefe de locaciones. Yo en las películas que hacemos en la productora, me encargo yo de buscar las locaciones. Y de la locación principal, no sé, tenemos que filmar en una casa, por ejemplo, Los Sonámbulos se filmaron 5 semanas dentro de una casa. La casa la salí a buscar yo con la directora un año antes de empezar la producción. Porque era fundamental para el diseño de producción cuando más que nada cuando no tenés los fondos necesarios para poder llevar la película adelante, tenés que hacer más roles de los que te corresponden. Pero bueno, a mí por otro lado me encanta buscar locaciones. Pero digo, se visualiza como un término técnico porque está dentro de lo que es SICA, digamos. Exactamente. Establecido, ok. Sí. No porque lo que haga sea técnico. Okay. Exactamente. Perfecto. Bueno, yo hago una producción ejecutiva distinta a la de Juanpa porque yo hago solo una parte, o sea, yo hago jefaturas de producción, dirección de producción y producción ejecutiva. Me gustan más las direcciones de producción y las jefaturas porque estar en la cancha todo el tiempo. Pero bueno, a veces me toca hacer ejecutivas. Pero yo solo hago una parte que es cuando la plata ya se encontró y el proyecto ya está aprobado y ya, digamos, se le dio una luz verde a ese proyecto. Ahí me contratan a mí, me cuentan de qué se trata, la plata que hay, me dan el guión, el director, y yo diseño dentro de ese sueño que es ese guión y los recursos que hay, y hago una devolución de lo que se puede hacer. Siempre los sueños son más grandes que el presupuesto, en las películas chicas, en las grandes y en las medianas. Nunca la plata alcanza. Entonces, yo con esos recursos le digo al director, bueno, esto es lo que vos querés hacer, esta es la plata que hay, vamos negociando a ver a dónde llegamos. Y una vez que se plantea y se hace esa, que se le dice preproducción o desarrollo, lo que fuera, que es una etapa antes de la preproducción, porque estamos los íntimos nada más. Estoy en esa etapa, estoy en la preproducción y estoy en el rodaje, y una vez que se termina el rodaje yo entrego todos los tickets de la plata que me gasté y me voy. Y después viene una etapa que es muy importante, que es la de postproducción, lanzamiento, que eso es más a lo que se dedica Juanpa, que es una cosa muy difícil y que gente muy corajuda hace. Entonces yo estoy en la parte más divertida de la fiesta. Entonces, esa es la parte de la que yo puedo hablar. Y te hago una pregunta, Miki, referido a eso. Cuando vos entrás en esa preproducción, hay una idea, hay un guión, no hay un director o directora, etcétera, etcétera. No hay nadie del ámbito productoril, digamos, previamente. No en ese rol, estoy hablando... No, hay un productor que decidió hacer ese proyecto, o sea, que buscó el fondo para ese proyecto, que contrató ese director. A veces el proyecto viene con el director, a veces viene el proyecto y se contrata un director. Entonces, ese es ese productor. Serían como encargos, digamos. Claro, yo hago, él hace esos 2 roles juntos, yo hago uno de esos roles. Perfecto. Entonces, es más económico él que hace las 2 cosas. Si quieren contratar, vayan por ese camino. Se entiende, ¿no? Se va entendiendo como diferencias. Bien. Bueno, como buen obsesivo sigo yo y después seguís vos y seguimos la línea. Es el que necesita que esté todo bien cuadradito. En el ámbito... Yo no, Yo sí, súper obsesivo, sí. Se ríe Andrea Hanna. Andrea Hanna también escribió un libro que está editado junto con este, que es Desarrollo de Audiencias y Formación de Espectadores, que también lo quiero recomendar para el que se dedica a la gestión escénica, porque es un tema que no ha sido todavía explorado en profundidad en Argentina.
A diferencia del audiovisual, en las artes escénicas todavía nos aferramos a esta condición de artesanal que tiene nuestra forma de hacer teatro. Entonces, en ese sentido, los roles de la producción están mucho más desdibujados frente al cine, frente al audiovisual, que es como mucho más industrial. No obstante, nosotros podemos reconocer dentro de la actividad de la producción escénica 3 roles que son clásicos, que es la producción ejecutiva, la producción artística y la producción comercial. Digamos que cada una de estas áreas, en principio, en términos teóricos, se separan porque uno se ocupa de ejecutar el plan de producción, que es el productor ejecutivo. El productor artístico se ocupa de todo lo que tiene que ver con escenografía, vestuario, o sea, colaborar a la construcción de ese mensaje narrativo que tiene la obra. Y el productor comercial, o el perfil que debería tener un productor comercial, es el que se ocupa de conseguir sponsors, subsidios, canjes y demás. Claro, en Argentina existen 2 circuitos bien diferenciados, que son el empresarial, que está por un lado, del cual Amelia tiene mucha más experiencia que yo, y el denominado independiente o alternativo, donde estos roles se desdibujan. Por eso, desde hace un tiempo esta parte, con algunos colegas, empezamos a hablar de producción integral. En el público, ¿no? ¿Cómo? En el circuito público, ¿no? Eso lo verá usted llegado el caso. Yo nunca trabajé en el público, pero digo, en el independiente, que es donde yo por lo menos más trabajé, junto con un grupo de colegas empezamos a hablar de producción integral, que es el perfil de productor que puede hacer estas cosas. No obstante, también existe un productor asociado que muchas veces aparece en los grandes musicales, un tipo que pone la plata y va después a cobrar la ganancia si lo hubiera. Y también sería interesante marcar la diferencia entre un productor integral o un productor ejecutivo y un productor empresario, porque también esa diferencia es importante tenerla clara. En Argentina, como decíamos, existe un circuito que es el circuito empresarial, donde hay una persona, Faroni, Blutrach, el apellido que le quieran poner, que pone la plata y corre con el riesgo de toda la producción. Pero no necesariamente esa persona se va a hacer cargo de la producción ejecutiva del espectáculo. Por ejemplo, en el caso de Blutrach, trabaja sistemáticamente con Romina Chepe, donde Romina Chepe hace la ejecutiva y Blutrach es del productor empresario. Como él, hay otras ecuaciones distintas. En el teatro independiente no existe la figura del empresario, existe la figura del productor ejecutivo, que muchas veces ciertas asociaciones, ciertos sindicatos confunden y piensan que los que hacemos ejecutivas somos empresarios, y esto no es así, porque el productor ejecutivo pone su fuerza de trabajo, no pone el capital. No necesariamente para ser productor ejecutivo de una obra de teatro independiente tenés que poner el capital. Entonces, en este sentido, más allá de las diferenciaciones, lo que suele suceder, que es lo que me sucede a mí en mis producciones, es que uno termina siendo la ejecutiva, la comercial y la artística. Por eso nos parece interesante plantear un perfil de productor que pueda integrar en la producción todas estas características. Básicamente por esto que decíamos, porque en el independiente no se tolera, de la misma manera que algunas personas no toleran la lactosa, bueno, el teatro independiente no tolera la figura del productor empresario, que es en definitiva el que nunca llega a ser independiente por las lógicas del capital. Es un tema polémico. Sí, por eso lo planteo. ¿Sí? Diametralmente opuesto. ¿Sí? La producción integral, entendida como la propone Santi y entendido el contexto dentro de lo que se desarrolla lo independiente, puede confundirse en algún caso con algo que venimos en los congresos anteriores hablando, que es la todología. Todo lo hago, todo lo sé, todo lo conozco, y no es el rol de la producción ejecutiva en sí profesional. Por eso digo, parte del trabajo de la entidad, que está buena la polémica que se puede generar dentro del mismo de la asociación, es ver cuáles son los perfiles reales profesionales y tratar de buscar esas posibilidades dentro de lo alternativo que sean especialidades dentro por ahí de la producción ejecutiva. Por ejemplo, un productor ejecutivo que se dedique en específico al financiamiento, porque es su métier, y lo tenemos, no voy a nombrar ahora gente, pero quiero decir, o alguien que se ocupe de las cuestiones legales específicamente dentro de la producción ejecutiva, o producción ejecutiva técnica, ¿sí? Que se ocupe de todo el funcionamiento y la dirección técnica. Digo, hay muchas variedades que son temas para hablar muy interesantes. Obviamente no es el tema de esta mesa particular, pero digamos es interesante este contrapunto a tener en cuenta con lo integral. Ojo con lo integral, porque también se confunde en ese sentido y nos exigen, cuando hacemos producciones independientes, que todas las hacemos más en algunos casos, con, bueno, búscame fondos, y no importa todo el resto, y ese es el problema, cuando no importa todo el resto, búscame fondos, pero lo otro no te metas.
lo artístico. Sí, no, estoy plenamente de acuerdo con Gustavo. Digamos que en términos ideales es lo que debería suceder. Lo ideal sería que existiese una carrera de producción teatral donde a mí me enseñen a hacer la producción comercial, la producción ejecutiva, y así con cada uno. La realidad es que en ese sentido, por eso empecé diciendo que nosotros de algún punto somos artesanales, porque la realidad es que hoy en el mercado eso no suele suceder. Digo, no sucede que exista una cooperativa de actores, una sociedad accidental de trabajo, así denominada en actores, donde haya 3 productores y cada uno se ocupe de algo. Por eso, de alguna manera, decimos, bueno, una cosa es lo que decimos en la academia y otra cosa es lo que sucede en el mercado. Hoy por hoy en el mercado independiente sucede que una producción, con suerte, si tiene una figura que es reconocida como productor ejecutivo. Muchas veces el artista autogestionado dice, no, bueno, yo actúo y también hago la producción. Y ahí ya entramos como en otra vertiente. Bueno, en mi experiencia en el caso del teatro comercial, a mí como productora ejecutiva me contrata una productora que ya tiene decidida la obra y tiene los fondos para hacerlo. Entonces, en ese caso, yo comienzo haciendo como un presupuesto para darles a ellos y a partir de ahí ellos deciden si van a llevarla a cabo o no, y si ellos deciden llevarla a cabo, se empieza con el proceso de buscar a todo el equipo creativo, directores, coreógrafos si hubiera, diseñadores de luces, vestuario, etcétera, y a partir de ahí programar ensayos, si hace casting o no, si ya muchas veces los directores vienen con los actores que quieren trabajar, o si se hacen casting, entonces promoverlo, después el tema de contrataciones, y a partir de ahí, después ya es todo el armado de la obra para el estreno, y después durante el mantenimiento es un trabajo un poco más tranquilo, pero bueno, ahí es lo cotidiano, problemas técnicos que pudieran surgir, problemas de elenco que uno puede tener, pero bueno, el trabajo fuerte es en la preproducción y sobre todo en la época de ensayos, donde uno tiene que dividirse en montaje, en ensayos, en nada, y cerrar la coordinación de eso y tratar de ajustarse lo más posible al presupuesto que fue planteado. Ok, y pregunta en el caso Amelia, si tenés alguna posibilidad de injerencia en el proceso artístico o obviamente en el diseño de producción sí, pero quiero decir, en la elección de ciertas áreas artísticas, dirección. Generalmente no, uno más puede por ahí recomendar, según con la gente que trabajó y que uno sintió más cómodo y que respeta más, pero es hasta ahí generalmente. A mí personalmente, respeto mucho al director y en lo artístico trato de no, como no me gusta que se metan en mi parte y me gusta discutir cuando es de números, porque a veces el director viene y quiere un cielo y nosotros no se lo podemos dar. Entonces yo prefiero guardar la guerra para esas cosas y en lo artístico respetarlo y dejarlo que ellos decidan. Ok. ¿Quieren aportar algo? No, yo quería preguntarte si en el circuito donde vos trabajás, trabajan con equipo de producción. O sea, si en esta diferenciación que hacíamos existe también en tu ámbito. No existe. Gracias que hay un productor ejecutivo y agradezquemos. A veces sí, yo he hecho las dos cosas, he hecho la producción y company manager. Sí. Digo, son muy raras. Difícil. Son muy raras las estructuras, incluso a nivel franquicias musicales, de poder tener estructuras de producción mucho más amplias y como debieran ser. Yo he hecho la producción ejecutiva de Disney La Bella y la Bestia en el año 98, allá lejos y hace tiempo, pero digo, y lo que yo pedía para la estructura, teníamos 170 personas bajo nuestro mando, y yo lo que sugería o pedía a Disney y a la Sea Rock and Pop, que eran las empresas asociadas, es poder armar una estructura de producción. Estaba obviamente la productora general, estaba yo, y gracias a Dios que pude conseguir a alguien que haga el company manager específico, que me asistió en la producción, y un ayudante de producción y un runner a último momento. Pero digo, esas posibilidades, obviamente ahí no había que buscar financiamiento ni nada de eso, obviamente es Disney y Sea Rock and Pop, ¿sí? Y a diferencia también en lo público, ya que aquí no hay productor ejecutivo del público, yo sería en este caso, en lo público tampoco hay, cuando uno ve un gran espectáculo en un teatro público,
lo hace una persona, el rol de producción, que se llama, generalmente en el complejo, coordinador de producción. En el Cervantes creo que tiene algo, nombre similar. Coordinador de producción, que cumple funciones básicamente ejecutivas, logísticas y, dependiendo quién es, un poco artísticas. Por eso preguntaba también, porque digamos, nosotros pertenecemos a una institución pública que es financiada por el dinero de todos los contribuyentes, con lo cual hay una responsabilidad mayor, ¿sí? No es un negocio empresarial ni es algo independiente que uno se puede manejar libremente. Pero en general tampoco hay estructura. Uno ve grandes producciones y dice, uy, acá deben trabajar, no sé, 20 personas en producción o 10 personas en producción, y es una sola persona. Ni siquiera tenemos asistentes de producción. O sea, alguien en quienes delegar ciertas cosas menores, ¿sí? Que sería ideal tener en cualquier medio esa en una cosa. preproducción. A veces, si hay Sí. buena producción, se puede contar por ahí con un asistente de producción, pero es más complicado. Pero es más complicado. ¿Qué hace el company manager? El company manager maneja, supuestamente se encarga, en las comedias musicales, del elenco y de los músicos. Okay. Entonces, pero es controlar llegadas, controlar faltas, en los pagos, se encarga de los pagos de todos. Si no, todo eso absorbe el productor. Uh-huh. Sí, eso ahí va la pregunta. Los contratos. Exactamente. Ahí va la pregunta que sigue. Básicamente, que inicialmente es para Miki y para Juanpa, pero la abrimos también después. Cuando uno ve una película, si van al cine o ven en las plataformas, no importa, donde la vean, nacional y en algunos casos más, en el caso del extranjero, suele aparecer en los créditos iniciales o en los finales infinidad de roles, ¿sí? Y estamentos de producción, desde productores a secas, productores generales, productores asociados, coproductores, muchos, a veces productores ejecutivos, a veces llegan a contar 10, 15 productores ejecutivos, y uno dice, ¿por qué tanto productor ejecutivo? O qué hacen esos productores ejecutivos, inclusive hasta asistentes meritorios de producción, como decía Juanpa al principio. ¿Nos podrían expresar brevemente, y después vinculamos con escénicas, con esta escasez de recursos específica, nos podrían expresar brevemente qué función cumpliría cada uno, digamos, brevemente, para tener algunos, ya Miki orientó sobre el jefe de producción, pero de todas formas si podemos... ¿Qué hace si pudiésemos, digamos, hablemos de un ideal, después vemos la realidad? En un ideal que, por ejemplo, en películas grandes tenés el productor, que sería como el que tiene la idea de hacer esa película. Estamos hablando de películas industriales, si se quiere, ¿no? Él tiene la idea de hacer esa película. El productor es el que dice, bueno, voy a hacer esta película, contrata a un productor ejecutivo para que lleve adelante el proyecto. El productor consiguió la plata para hacer la película, contrata a un productor ejecutivo para llevar adelante el proyecto. Si la película es demasiado grande, contrata a un director de producción. Y después de eso ya vienen todos los técnicos. Viene el jefe de producción, que es como el encargado del set, cuando no está el director de producción. Después están los asistentes, están los ayudantes y están los meritorios. Además, ahora está separado, pero para mí no va separado. Está el jefe de locaciones, que es el que busca las locaciones. Pero para mí es fundamental que el jefe de locaciones sea parte del equipo de producción. Y bueno, ¿y qué hace cada uno? Los meritorios son como el último eslabón, es el que va a sacar las fotocopias, el que va a hacer las compras, el que corta la calle, el cadete, si se quiere, en la preproducción. El ayudante ya tiene responsabilidades, como, no sé, se puede encargar de... del catering, por ejemplo, de cuánta gente comió, a qué hora comemos, a qué hora paramos. Después están los asistentes, que en películas grandes hay asistentes para diferentes roles. Uno se puede encargar de los efectos especiales, el otro de los autos de acción, el otro de los equipos que se alquilan. El jefe de producción es el que coordina absolutamente todo y es el que habla con el director de producción. En el esquema que laburo yo, por ahí Miki trabaja en otro esquema, o sea, el jefe de producción es el que habla con el director de producción, si es que lo hay. El director de producción no le puede decir a los asistentes que vaya y haga tal cosa. Se lo tiene que decir al jefe y el jefe reparte.
Y muchas veces no existe la figura del director de producción. Nosotros en las películas que hacemos, dependiendo si la película tiene fondos internacionales o si es coproducción y demás, tiene dirección de producción, y si no, no tiene directamente, y yo hablo con el jefe de producción y armamos todo. O sea, producción ejecutiva y jefe de producción. Claro. Saltamos ese... Sí. Pero bueno, Miki trabaja en películas mucho más grandes. No, por eso está buena la... Ahora le voy a contar bien cómo es. Si no hubiera películas grandes, si no hubiera dirección, yo no podría ser directora de producción. Bueno, en la estructura ideal de la película grande donde están todos esos roles, el director de producción generalmente maneja el presupuesto, más allá que el productor ejecutivo tiene el presupuesto final, pero el día a día lo maneja el director de producción. Cuando no hay director de producción, yo en Las Comadrejas, por ejemplo, cuando me llamaron para hacer la dirección de producción, leí el guión y vi la plata que había y dije, no necesita dirección de producciones. Y entonces yo fui la jefa de producción y no hubo director de producción. En películas chicas no hace falta. Entonces suprimimos ese cargo y parte del trabajo se lo llevó me repartí con la productora ejecutiva. Bueno, vos cerrás los contratos con los actores, vos sabés, y yo hago el presupuesto, el campo, el día a día. Entonces el director de producción es algo que, dependiendo del tamaño del proyecto, se usa, ¿no? En las películas muy grandes, el jefe de producción no puede asumir todo eso. Entonces, generalmente, en una producción grande, el jefe de producción maneja el set y el día a día, y el director de producción es el que habla y maneja el presupuesto de vestuario, de arte, de locaciones. O sea, y el jefe de producción solo maneja el presupuesto del día a día. Película chica, jefe de producción agarra el presupuesto entero. Vestuario, arte. Entonces, Perdón, ¿y qué sería una película grande y una película chica? Digo, para escalarlo... bueno, yo dirección de producción, claro, no sé, películas que yo haya trabajado, La Odisea de los Giles, no sé, El Ángel, esas son películas, Cayese, yo hago bastante películas en Cayese, que tienen películas grandes, usan director de producción. La película de Juan Campanella era una película chica de estructura, no era una película con 4 actores en una casa, no tenía sentido, o sea, el jefe de producción podía manejar todo. Depende de la escala, la cantidad de semanas, cuántos exteriores tenés, qué presupuesto manejás. Entonces, ¿y cuántas personas también trabajan en...? Exacto. Por eso, Uno puede en manejar. estas grandes, ¿qué escala es de gente, por ejemplo, en las grandes? Yo en este momento, por ejemplo, tengo 10 personas, 10 asistentes de producción en una serie que estamos haciendo. Una barbaridad. Wow. Pero de repente, si yo me voy a hacer Las Comadrejas, tenía 2. Después sumé un jefe de transporte, un meritorio, entonces vos podés pasar. La pregunta era, aparte de producción, ¿qué cantidad de personal técnico? ¿De equipo técnico? Sí, y podés hacer, con Lisandro Alonso somos 14, claro. Después con Juan éramos 50 y ahora tengo 100. Depende de la producción, puede llegar a tener desde 15 hasta 100 técnicos contratados. Depende mucho de la escala. 100 técnicos y el elenco. Y el elenco. No los Por cuento. eso, el elenco. Okay. Entonces es mucho dependiendo de la escala. Y después, solo quería decir con respecto a esa cantidad de nombres que vemos en las películas americanas, de los 10 productores ejecutivos que vemos, hay 2 que trabajaron y 8 que están sumando título. O sea, hay gente que por ejemplo, los asistentes de dirección muchas veces ganan, dicen, bueno, te cobro tanto y soy productor ejecutivo. Y el guionista dice, y soy gente que puso plata o un recurso o algo y se lleva la cocarna de productor ejecutivo. Y los que trabajaron fueron 2. Sí, o por ahí el nombre, como Stan Lee, que figura su nombre, que es al que acerca A veces le fondos, suma la película, a veces le porque suma la acerca gente. Claro, sí, perfecto. No en las nacionales, que todos trabajan bastante. No. Quería sumar solo 2 cositas. El teatro, las artes escénicas en Argentina hace relativamente poco están empezando a absorber una figura que tienen ustedes, que para mí está buenísimo que así sea, que es el director de arte. En algunas producciones se está empezando a ver, a nivel independiente incluso, que hay una persona que se ocupa de la dirección de arte, es decir, de la escenografía, el vestuario y eventualmente la iluminación. Para mí eso está buenísimo porque le da una coherencia artística a la obra, que es que una persona hace la concepción estética y después tiene a su escenógrafo, su vestuarista y demás. Ahí me parece que está buenísimo porque de alguna manera habla de esta profesionalización del sector que se devenga de estos pensamientos que venimos teniendo en los últimos años. Y a mí me pasa puntualmente que como yo, además de ser profesor de producción en UADE, soy profesor de producción en EMAD, junto con Paula Travnik, a mí me pasa que yo siempre tengo un asistente de producción. Y eso es medio raro porque, por ejemplo, yo ahora estoy produciendo 3 espectáculos en Independiente. Uno es un monólogo, otro tiene 6 personajes y el otro es un musical. Y en los 3 tengo asistente de producción, en el monólogo y en el
y en el musical. Y algo que siempre hago es que cobren. Yo no sé si los meritorios en el caso de Todos audiovisual cobran. Regularmente en las artes escénicas se utiliza el asistente como un meritorio que no se le paga. No, a mí me parece que está bueno que tenga un punto dentro de la cooperativa o que cobre el honorario que tiene que tener, porque es también una forma de dignificar y de reconocer a esa persona, que es re importante, porque todo lo que tiene que ver con los tramiteríos en actores y demás lo absorbe casi siempre el asistente. No dije, pero dentro de lo que es medios escénicos, la plaza, el complejo La Plaza, sí tiene, por ejemplo, un rol de director de producción. Ariel es director de producción. No es habitual, tiene una estructura que está muy bien, digo, el CEO y director de producción y productores ejecutivos que se ocupan de llevar adelante cada proyecto. Digo, esto es interesante porque también cada empresa, cada institución, no digo en lo independiente porque es más nuevo esto del rol y de los roles, pero digo, en estas estructuras más profesionalizadas de alguna manera, cada una busca su mejor manera de adecuar a su trabajo. Digamos, a veces tienen más estructura, menos estructura. Uno dice, bueno, La Bella y la Bestia, como les dije antes, podría tener no sé qué y no lo tiene. Y sin embargo, otras sí lo tienen. También tiene que ver con eso, con poder entender qué necesita esa empresa o qué necesita esa institución. Cuando yo decía antes que por ahí el teatro público no tiene asistente de producción, no sé si los necesita. Es una estructura. Por ahí los necesita en algún caso particular. Cuando uno lleva adelante 3 o 4 producciones a la vez, como en este caso, necesita la posibilidad. Pero bueno, dejémoslo para después. Me gustaría que, si podemos, a ver si podemos distinguir algunas similitudes y diferencias. Creo que estamos respondiendo a muchas de las otras preguntas, así que está muy rico por dónde vamos. Similitudes y diferencias en la producción de un medio u otro, ¿sí? Si nos podrían contar las problemáticas diarias con las que se enfrentan con diferentes, como Juanpa y Miki, diferentes escalas en tipos de producciones, e incluso también aquí entre lo independiente y lo empresarial, etcétera, etcétera, y los desafíos que avisoran a futuro. Estoy hablando específicamente del rol de la producción, no importa si producción ejecutiva, el rol de la producción en ese sentido. ¿Qué problemáticas se encuentran a la hora de llevar adelante un proyecto audiovisual, un proyecto escénico? ¿Qué desafíos avisoran para la producción a futuro? ¿Se entiende más o menos? Pueden empezar al revés, pueden pues si no parece que la fluencia es así siempre. Bueno, sí, porque claro, bien ordenaditos venimos. Rompamos. Bueno, yo creo que en lo que tiene que ver con las similitudes, hay algo en las fases de producción que son iguales. Creo que los dos lenguajes tienen una preproducción, donde lo que prima es el diagnóstico, ¿no? El diseño de producción que se va a hacer. Le sigue una fase de producción, donde lo que se hace es ejecutar eso. Ahí hay una tangente, ustedes tienen la postproducción. En artes escénicas no existe la postproducción. Una vez que el espectáculo está montado, ya pasa a la siguiente fase, que es la de representación o explotación. Y sí, de alguna manera peleamos por introducir una cuarta fase, que es la de evaluación, porque pocos proyectos se detienen cuando terminan a decir, bueno, a ver cuáles son los indicadores, de qué manera esos indicadores me pueden servir para decir, bueno, porque entra un poco en tensión, que es el éxito en el arte, ¿no? Gané premios pero perdí plata, lo vino a ver mucha gente pero no gané premios. Entonces ahí un poco el éxito está condicionado por los objetivos que vos te trazaste en función de tus propósitos en la fase de preproducción. Esto que vos denominas muy bien, que es la génesis del proyecto, que de alguna manera eso también se comparte. Todo nace de una idea, de ese intangible creativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esas serían como las grandes similitudes. Y después las diferencias tienen que ver con lo técnico. El cine se distribuye, el teatro se representa, hay una situación de convivio, de efímero en el arte escénico que el audiovisual no lo tiene y demás. En lo que refiere puntualmente a los problemas, yo creo que la producción independiente, esta cosa de que hace falta profesionalizar, que todo el mundo lo dice en muchos congresos, yo creo que ese proceso ya se disparó. Yo creo que ya estamos en proceso de profesionalización porque estamos poniéndole rótulos a cosas que hace 20 años atrás no tenían rótulos. La academia funciona así, el mercado tiene una necesidad, la academia la levanta y se hace la carrera.
Y siempre aparecen primero los posgrados, que son las diplomaturas, las técnicas, y después aparecen las licenciaturas. Si ya hoy tenemos la UNTREF que tiene gestión cultural, UADE que tiene medios, acá que también hay una carrera de producción de espectáculos, ya de alguna manera esa profesionalización se sortió. El problema que tiene la producción cultural independiente en Argentina es la ilegalidad. Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo conmigo, pero producir cooperativa, producir una sociedad accidental de trabajo de actores es ilegal. Es formal, sí, ahí se llenan unos documentos, se presentan en el sindicato, pero es ilegal. No hay RT, no hay aporte jubilatorio, no hay seguro por despido, no hay nada. Yo creo que el gran desafío que tenemos a nivel producción teatral independiente en Argentina es poner sobre la mesa una falencia que tiene la ley del actor. Yo no sé si la ley del actor también alcanza el audiovisual, al menos en las artes escénicas sí están alcanzadas, que es que no está reglamentado, no está legalizada la cooperativa de actores. Entonces debe haber una ley de producción teatral independiente, de la actividad teatral independiente, que en la ley del Instituto Nacional de Teatro no está, en la ley de Proteatro no está, estas grandes falencias que tienen estas leyes, que son que no se habla de los públicos, que no se habla del desarrollo de audiencias, que el teatro comunitario no aparece. Entonces ahí me parece que hay un problema que en cualquier momento vamos a tener que empezar a debatir. De la misma manera que si vos le preguntás a ADET, por ejemplo, otra asociación a la cual pertenezco, que es la Asociación Argentina de Empresarios de Teatro, ellos lo que están avisorando es que en cualquier momento va a haber un problema de derechos de autor. De hecho, hay una entrevista que está relevada en el libro a Sebastián Blutrach, que él dice, va a haber un problema de acá a 5 o 10 años respecto a los derechos de autor por estas asociaciones que están apareciendo. Bueno, yo creo que debemos copar el Instituto Nacional de Teatro y Proteatro para pedir una ley que regule el trabajo independiente, porque de esa regulación va a salir esa legalidad que necesitamos para poder hacer más fuerte el sector. Básicamente creo que ese es el problema que va a aparecer. No, yo iba a los problemas más de campo, ¿no? A los problemas que pueden aparecer en el cotidiano. Y los desafíos a futuro. Sí. Nada, después, como ya dije antes, lo que le llamamos el running de la obra es mucho más sencillo. Los problemas que se pueden encontrar son técnicos y las obras son complejas. Perdón, el running es el funcionamiento. Durante el transcurso de los meses de la obra. Nosotros, ahora tenemos un ascensor en la obra, tuvimos un problema técnico, se nos cortó el cable del ascensor. Uno tiene que estar pendiente y como productor es estar un poco en todo y ver que todo esté funcionando, que los actores... en el teatro una cosa que pasa, que me parece que por ahí no es en el cine, es que convivimos muchos meses por ahí con los actores. Y hay una relación que hay que cuidar y mantener porque, con el tiempo uno se va conociendo más y se va aguantando menos. Entonces, tratar de mantener una armonía en todo el equipo y tratar de unir todo el grupo. Muchas veces, sobre todo por ahí antes, eran los actores por un lado, los productores por otro. Creo que es mucho más rico y mucho mejor para todos, la técnica, todos que estemos todos juntos. O sea, tratar de una salida, una cosa, pero tratar de unir mucho al grupo y hacer mucho hincapié en el grupo para poder llevar adelante la obra, porque en realidad problemas grandes, pues control de entradas, ver que, como siempre, que el presupuesto se puede ir cumpliendo. Perdón, un pequeño paréntesis. Sí. Entendamos también una diferencia entre lo que contaba Santi del mundo de lo independiente, que tiene una frecuencia de trabajo mucho más acotada en días, que lo que está contando aquí, que es de una intensidad normalmente de 6 días a la semana en ensayos, sí, nosotros estamos hace 6 2 años u 8 y pico. horas trabajando, y después en funciones, por ahí, cuando son temporadas largas de años, 5 a 7 funciones semanales en el teatro empresarial, diferente de lo que sucede en lo independiente, que es 1, 2 o en el caso de Cartoon 3, muy particularmente. Son distintos procesos que se dan, esto de tratar de convivir. Una cosa es convivir una vez por semana o 2 a lo sumo, y otra es 7 días a la semana, 3 o 4 horas, o cuando hay doble función, mucho más. Eso y mucho el balance, sobre todo con los actores que son un poco ñañosos, hay que como darles, pero no tanto, es como tratar de mucho sentido común. Creo que lo que hay que tener es mucho sentido común y criterio para ir surfeando, digamos.
Y después a futuro en el teatro yo creo que hay una gran problemática, es que cada vez se nos está muriendo la gente que va al teatro porque es gente grande. Y creo que hay que pensar cómo ampliar el público. Me parece que ese es como el gran desafío que hay por delante y que buscar una vuelta que a la gente le vuelva a interesar el teatro, que a los jóvenes vayan más al teatro, sobre todo comercial, porque hay mucha movida en el independiente. Entender que hay muchas cosas buenas también en el comercial, pero bueno, creo que eso, sobre todo la cantidad de público. Pregunta a vos particular, un segundo antes de pasar a Juanpa y a Miki, con respecto a esto del público, que es un poco, Santi lo planteó. ¿En tu rol tenés alguna injerencia o podés...? No, yo muchas veces participar? puedo sugerir o alguna promoción o otra. Yo en eso me meto un montón. Como en lo artístico no me meto, en lo otro trato de meterme, me gusta meterme en todo. ¿Estás vinculada con Entonces, nada, todo el tiempo tratar de pensar, no sé, nosotros ahora hay una tiquetera que comanda la mayoría de los teatros, no sé, que a veces hace promociones, entonces, bueno, o hace un mailing para toda la gente. Entonces, decir, bueno, ¿por qué no ponemos esto? Pongamos lo otro. Eso sí, yo me ocupo mucho porque todo el tiempo pensar, o tratar de contactar algún grupo, ver alguna asociación, meterme como para tratar de traer más gente. Muchas veces es una pelea muy grande que tenemos la productora con... Yo en este caso estoy en una productora que no tiene teatro. Entonces es la pelea con la casa, con los dueños del teatro. Eso también generalmente es un roce que es muy molesto también, porque no siempre estás... Si bien todos queremos que venga en público, muchas veces no lo entendemos igual de cómo traerlo. Pero bueno, eso también es una lucha muchas veces con los que alquilan el teatro. Eso también en el cotidiano hay que estarle encima. Bueno, a nivel problemas en el cine, el mayor problema que tenemos es el financiamiento de las películas y lo que se puede llegar a complicar durante el proceso de que uno está haciendo la película. ¿Hablamos, perdón, del cine independiente o...? No, el cine que hago yo, el cine en general también, pero Más. o sea, nosotros hacemos una película desde que uno empieza y dice voy a hacer esta película a que la termina, la película en pesos por ahí sale el doble cuando la terminó. Y más lo que pasó en los últimos 2 años que devaluamos 3 veces. Entonces, y uno muchas veces, y más cuando está en el rodaje, o sea, es algo que no lo podés parar. Una vez que empezaste la preproducción, no podés frenar porque si frenás, todo lo que ya invertiste lo perdés y lo tenés que devolver. Entonces hay que terminar la película y estrenarla para poder devolver toda la plata que se puso y que se consiguió. Entonces, muchas veces me pasa a mí en las películas que por ahí hay momentos que estás en el medio de un rodaje de 6 semanas y en la semana 3 se atrasó un poco la cuota que te tenía que entrar del Instituto de Cine o el coproductor internacional no le salió la plata de ese instituto y no te mandó la plata. Entonces, vos los viernes tenés que pagar y te endeudas en dólares, por ejemplo. Entonces, caes en una cueva, un financista, te endeudas y después tenés que devolver en la misma moneda, todo. Entonces, ahí eso es como... Lo más difícil del cine independiente, me parece, es el tema de la financiación y tener... porque más allá de que vos el presupuesto lo tengas cubierto, por ahí financieramente no lo tenés todo al principio, o todo antes de empezar la preproducción, nada, ahí se van moviendo las piezas, entonces esa es una complicación. Y a nivel macro, si se quiere, el mayor problema que tiene el cine independiente es la exhibición. O sea, hay un gran problema con la exhibición, con las películas que hacemos, el sistema... La cuota de pantalla. La cuota de pantalla para estrenar nuestras películas. Si uno la quiere estrenar comercialmente como, no sé, yo tengo películas, por ejemplo, Los Sonámbulos, decidimos lanzarla un poco más grande, o sea, pues teníamos a Erika Rivas, teníamos un gran elenco y salimos en 25 salas. La película funcionó, pero no cumplió la cuota de pantalla que tenía que cumplir, que es una cuenta, tenés que meter tantos espectadores en cada función sumados. Al domingo, vos sabés si el lunes te programa la película para el jueves o no. Entonces, casi de todos los cines te bajan, porque es muy difícil cumplir la cuota de pantalla, y te quedaste sin cines para pasar la película.
Después hay otra manera alternativa de estrenar las películas, que es como yo hago con casi todas mis películas, que trato de que vayan al Malva. Vos en el Malva tenés una función por semana, al Malva y por ahí al Arteplex o a un Village, y Córdoba, Rosario, La Plata y demás. Entonces a la película le das como un poco más de vida y haces que la gente la pueda ver. O sea, para mí lo más importante es que la película siga en cartel lo más que se pueda. Por suerte, no sé, con Los Sonámbulos estuvimos en los cines comerciales 3-4 semanas y después hicieron una retrospectiva de Paula Hernández en el Malva, entonces pusimos la película ahí, como funcionó muy bien, seguimos hasta en febrero y ahora la película sigue estando en el Cosmos. 2 semanas después de estrenar Los Sonámbulos estrenamos Las Buenas Intenciones de esta manera más alternativa, donde salimos en el Arte Multiplex, en el Village Recoleta y en el Malva, y todavía seguimos en el Malva. Lo que pasa con el Malva es que si vos en esas 4 funciones metés una cierta cantidad de personas, eso hace que vos sigas al otro mes y puedas estar 3, 4, 5 meses. O por ejemplo con con cómo funcionan casi todas las cosas de Fernando Salem estuvimos 17 meses. Entonces la película estuvo 1 año y medio en cartel, donde todos los lunes hacíamos un posteo, decíamos, che, vamos a estar, va a ir el director o va a ir el productor a contar el proceso o va a ir la actriz. Y nada, y la película se sigue viendo. Entonces, la realidad es que nosotros hacemos películas para que se vean en el cine, más allá que ojalá se puedan vender a las plataformas y demás. Pero está bueno, yo todavía, no sé, creo en esa ceremonia que se apaga la luz, estamos todos dentro del cine y disfrutamos de la película. Y hay que generar algo, crear algo que para que las películas tengan una vida comercial y que no puede ser que vos, no sé, tenés que meter 300 espectadores y metiste 298 y te bajen y no podés seguir. Y el cine te dice, no, prefiero que vos salgas para que entre, no sé, Spider-Man, porque van a ganar más plata los exhibidores. Pero bueno, no sé, tenemos que tener algo que nos contenga para poder seguir, ¿no? Y después, no, bueno, eso, problemas y eso. Sí, los desafíos. Bueno, sí. Yo creo que el cine y el teatro tienen el mismo problema, que es que los espectadores, los tuyos están muriendo, los nuestros se están quedando en casa viendo Netflix. Entonces, si bien uno pasa una película y puede terminar en una plataforma, la idea, como a él y a todos nosotros, lo que nos gusta es ese ritual, y nosotros hacemos algo para que se vea en 7 metros, no en una computadora, porque ya lo ven en la computadora ni en la tele, computadora o teléfono. Entonces, uno, la verdad que invierte una cantidad de creatividad y de plata y de tiempo en un fondo, hay 2 actuando, pero en el fondo está ocurriendo algo. Para verlo acá es bastante desalentador. Entonces, creo que el desafío de todos es hacer que la gente vaya, si bien yo sé que va a terminar en un punto quedando solo para unas personas que van a ir, pero tratar de pelear para que eso dure lo máximo posible. Y justo hablando de públicos, se le va a dejar a Andrea Hanna, pero por ahí no, digo, públicos, esto es especial. Hay cuando preproducen, o en la no, pero digo, en la preproducción de los proyectos en los que están involucrados, que lo veníamos, ayer se planteó en una de las charlas también, y lo venimos charlando en otras ocasiones, ¿hay desde el diseño de producción una línea o un pensamiento sobre a qué público potencial se dirigen cuando hacen tanto una película grande, chica, o una obra comercial, etcétera, etcétera? ¿Consideran que existe eso? ¿Hay un pensamiento? Porque más allá que se estén muriendo los espectadores o que estén dejando de ir porque prefieren ver Netflix o Amazon o lo que sea, digo, ¿existe un pensamiento sobre ese público potencial al que queremos dirigirnos? ¿O hay el que venga, vamos, pregunta sin ánimo de nada, es simplemente pensar un poquito, porque mucho se habla, en muchas de los encuentros se habla del público, de la problemática con el público, y muchos de nosotros preguntamos, ¿y cuándo se piensa en el público? ¿Se piensa en el público? ¿En qué tipo de público se piensa? ¿Para qué? Digo, a ver. También lo que estaría bueno es definir qué es público, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo hice películas donde por ahí acá en Argentina la vieron 5.000 o 10.000 personas. Hoy una película independiente que la vean más de 10.000 personas es un montonazo, o sea. Pero por ahí una película, no sé, Las Buenas Intenciones, que vamos 9.000, en el mundo ya debe ir más de 200.000 espectadores. Porque fuimos a 47 festivales, Toronto, San Sebastián, Busan,
Los Sonámbulos lo mismo, ganamos el Festival de La Habana. Entonces, ¿qué público? ¿El público argentino o el público mundial? No sé, no son películas comerciales. O sea, yo no hago una película para decir, bueno, va a ser un boom comercial, necesito tener a este actor para reventar la taquilla. No, a mí me gusta hacer películas, elijo las películas que hago, elijo los directores con quien quiero trabajar y nada, y hacemos películas que tienen que estar buenas y nos tienen que gustar a todos y después ver cómo hacemos. Para mí, mi esquema es, primero la película tiene que ir a un festival, ojalá de uno de los clase A y si no de los de clase B más prestigiosos y que después recorran el mundo y después estrenar acá lo mejor que podamos. Ojalá tener el Malva, porque el Malva está buenísimo, y el Malva tiene su público, el Arteplex tiene su público, Vilas Recoleta tiene su público, Caballito tiene su público, entonces es como hay un público para nuestra película, hay un público para nuestras películas que son 5.000, 7.000 personas, y si va bien son 10.000, 15.000, como está pasando ahora con la película de Fernando Salem, o Las Buenas Intenciones, Los Sonámbulos. Pero bueno, es la clase de cine, es este cine. El tema es tener la chance de poder mostrar la película. Poder decir, che, bueno, hoy la película está en tal lugar, que quiere ir que vaya y que esté. Y acompañarla, ¿no? Nosotros siempre, o va el director, o va el productor, o va alguien a presentar. Al Malva vamos siempre, estuvimos yendo al Gomón, estamos yendo como. Pues, sabemos que se acaba, que se termina y después la película no se ve más en pantalla grande. Muy bien. Yo creo que sí se piensa en el público, es distinto público, digamos. O sea, yo hago las películas de Lisandro Alonso, que en Francia la rompen y acá la mitad no sabe, que mi familia no fue nunca, creo que a ver ninguna de las que hice con Lisandro, o fueron a la primera y no fueron nunca más. Es un público. Lo que es importante es que cuando yo sé a qué público me voy a dirigir, tengo que hacer ese tamaño de película para ese público. Yo no tengo que obligar a que la película le vaya mejor o que le vaya de otra manera, porque si es para ese público, es ese tamaño. Lo que dice Juanpa es que hay un público para las películas independientes, lo que hay que pelear es que nos den tiempo a llegar a verla. Yo estoy filmando, estoy trabajando y quiero ver la película de Juanpa y necesito apurarme porque nadie las cuida, porque no queremos que estén 100 pantallas, pero que haya pantallas que las banquen para que la gente llegue a verlas. Lo que necesitan es tiempo, no millones de personas. Nadie pretende que vayan millones, pero sí que las salas las aguanten para que todos nosotros podamos ir a verla y no quiero tener que ser el primer fin de semana. Entonces siempre estamos corriendo. Perdón, que es algo similar a lo que sucede en lo independiente. Claro, estamos que corriendo pueda extender para su explotación para claro, que alguien por pueda... eso, gracias a que está el Malva o esas salas, pero estaría bueno que haya más y que haya como una obligación de dejar o de crear esos espacios para esa película. Y después hay películas grandes que quieren hacer otro público y lo quieren tener a Franchella, quieren hacer otro tipo de película y se piensa y se busca el actor. Digamos, me parece que sí, que se piensa en el público cuando se diseña algo. Es importante también diseñarle el tamaño. O sea, yo no me puedo gastar lo mismo en una película que en otra. Yo sé que si voy con este público, tengo que achicar el presupuesto para que ese público haga sostener esa película. Yo creo que en el teatro comercial recién ahora se está pensando un poco más en el público, que hasta hace poco se hacía la obra y bueno, para lo sumo se pensaba en qué figura poner, pensando que esa figura podía traer un poco más de prensa y un poco más de gente que la conozca, pero a lo sumo eso. Creo que recién ahora, y para mí en eso, a mí me sorprende Nicolás Vázquez, que me parece que apunta, él sabe su público que tiene y apunta a su público directamente, desde las redes, desde la publicidad. Me parece que él está haciendo punta de lanza, porque siento que los demás estamos como, y bueno, sí, podría ser ese público, pensando en tal actor, podría tener ese público, pero muy frío todavía. Creo que en base, y eso que la crisis viene de hace mucho tiempo, pero creo que es algo a implementar, que no está muy implementado todavía. Sí, solamente, para mí la pregunta está buenísima porque me parece que ahí está la clave de lo que nos está pasando en términos de desarrollo de audiencias. Es cierto que no hay un público, sino que hay públicos, hay diferentes tipos de públicos. Acá me parece que el desafío es construir el público objetivo.
Esto es algo que, al menos en los cursos que dictamos con Miguel Ludueña y Paula Travnik, siempre hacemos hincapié porque justamente la construcción de ese público objetivo es una segmentación de mercado, al estilo de Porter, es clásico. O sea, esa cosa que te dice el artista de no, mi obra es para todo público. No es para todo público. Hay una construcción de ese público que vos tenés que hacer. Hombres y mujeres mayores de 50 años que ven a Mirta Legrand y viajan una vez por año a Europa y leen La Nación. Bueno, ese es tu público. Orientá las estrategias de comunicación, que tu diseño de producción esté orientado a ese público. Lo que pasa es que uno es medio Guillermo Tell y la manzana, ¿no? Vos planteas tu público objetivo y después te puede aparecer un público objetivo primario, un público objetivo secundario, lo que fuere, ¿no? Yo siempre tengo como la misma referencia. Yuya con sus canciones le habla a la mamá y al pibe, y con el Scott y la minifalda le habla al padre, con lo cual hay dos públicos que están ahí un poco jugando. Para mí, y esto lo introdujo muy bien Amelia recién, ahí tenemos un problema que es la etiquetera. Porque la etiquetera sabe qué edad tiene la persona que viene a ver mi obra, cuál es la segmentación socioeconómica, si es hombre, si es mujer, qué obras vio con anterioridad, si prefiere los dramas, las comedias, y esa información la etiquetera no te la da. Ni la etiquetera independiente ni la etiquetera empresarial. Con lo cual, una obra como la que estás produciendo vos, que tiene 2 años en cartel, vos hoy deberías tener los indicadores de decir, bueno, che, en los últimos 2 años nos vinieron a ver mujeres de más de X, lo que sea. Y sobre eso construir tu estrategia de comunicación. Ahí, de alguna manera, está la condición de integral de la producción. De decir, bueno, yo sé cuál es mi público objetivo, a través de diferentes herramientas lo alcanzo, y con eso hago que el espectáculo se vuelva más sustentable. Para que después vengan los programas como formación de espectadores o lo que fuere, a hacer un desarrollo, un ensanchamiento de ese interés de las personas por consumir determinado producto cultural.